Escuela Politécnica del Ejército, Programa de Actualización de Conocimientos, Práctica 4, Asignatura Electrónica Moderna. Nombre del alumno, Cristian Zavala. En la actual práctica pretendemos realizar la simulación en Multisim de un derivador, de un integrador, verificando cuáles son y variando tanto las frecuencias como resistencias, para lo cual tenemos ya armado el circuito en Multisim. Aquí tenemos el circuito. Ponemos a correr el programa, verificamos las frecuencias. En este caso volvemos a apagar porque el inicio debe ser una onda sinusoidal. Nuevamente encendemos y ponemos a correr el programa. Una frecuencia de corte de 1 Hz. Vemos el diagrama de Bode en magnitud con las manijas o perillas. Nos ubicamos hasta dar en 1 MHz en la fase. Ahí está. De la misma forma nos ponemos en fase y tomamos los valores de la gráfica hasta tener la frecuencia en 1 MHz. Uno anterior y nos pasamos uno más y podríamos considerar el anterior, punto anterior ya. Con esto obtenemos tanto en magnitud como en fase las gráficas solicitadas en nuestro documento. Teniendo aquí las gráficas deseadas. Luego de esto vamos a continuar con la verificación de las ondas, tanto la onda de entrada como la onda de salida, lo cual nos da como resultado, modificamos nuevamente e igualamos las ondas a una amplitud de 1, ambas en escala de 1, y podemos visualizar que se encuentra trabajando. Nos solicitan realizar las pruebas variando las frecuencias por arriba y bajo de la frecuencia de corte, y para observar cómo la ganancia se afecta seriamente, para lo cual vamos a proceder a poner un stop un momento y continuar. Tenemos ya la frecuencia de corte. En este gráfico le empezamos a variar hasta un 10 kHz. Ponemos 10 y probamos, y la gráfica debería ser afectada. Por tanto, ampliamos la escala en frecuencia y en la señal de salida, que es del canal B, tenemos que reducir para ver cómo hemos sido afectados. Si justamente, como menciona la gráfica,
ha sido distorsionada. Muy bien, con esta prueba adicional que hemos realizado, Escuela Politécnica del Ejército, Programa de Actualización de Conocimientos, Asignatura Electrónica Moderna. Nombre del alumno: Cristian Zavala. Al momento continuamos con la práctica 4.b, circuito inicial, donde realizamos la parte del integrador, debido a que es la continuación de con señales triangulares de la práctica del derivador. Y tenemos armado el circuito. Nuevamente lo ubicamos en 5 voltios en ambos, la frecuencia, donde se nos muestra el circuito básico típico del integrador. Consta de una resistencia de 160 ohmios a la frecuencia inicial, capacitor de 1 milifaradio. Tenemos las siguientes fuentes de voltaje para polarización, tierras, generador de funciones, el graficador de Bode y el osciloscopio. Una vez armado el circuito, como muestra la figura, como muestra el multisim, procedemos a abrir el diagrama de Bode para ver la simulación realizada tanto en magnitud y fase. En realidad, según esta gráfica no tenemos lo que necesitamos, que es una onda cambios cuadrado. Al ingresar una onda triangular deberemos notar los cambios respectivos con respecto a una frecuencia, un derivador, pulsos, que fue la práctica 4A. A generar una onda cuadrada tenemos la fase de pulsos, pero tampoco obtenemos, porque nos ubicamos en una frecuencia, y en la fase de abrirla también realizamos el mismo trámite. No obtenemos lo que deseamos, por tanto es más o menos por ahí. Vamos a poner una resistencia junto al capacitor en magnitud para tener una mejor fase señal. Si comparamos con las gráficas iniciales del integrador, la onda de salida, paramos y gráficas del integrador al circuito que ya está implementado con la resistencia a 10 ohmios, y vamos a ver qué es lo que sucede. Obtenemos que tenemos la onda triangular de entrada, estamos desplazados 90 grados. Ahora verifiquemos y se nos genera el osciloscopio. La onda se encuentra generada y obtenemos el osciloscopio primeramente salida, que es una onda cuadrada. Si ingresamos una onda sinusoidal, paramos, entrada sinusoidal, luego verificamos el ingreso con una onda cuadrada, las verificaciones que hicimos en el derivador. Es decir, vamos a correr el programa en la simulación y vemos qué es lo que sucede con nuestro derivador. Muy bien, revisamos nuevamente la configuración. Al parecer hubo un cambio en la frecuencia. Revisamos los parámetros y de la misma originales, igual que el derivador, con un voltio pico y frecuencia de 1 kHz.
la magnitud, lo cual nos da la siguiente gráfica, fase en el diagrama siendo de la bode. señal en rojo, Ajustando señal de salida, y la señal en parámetros. azul, la señal inyectada, Y vemos la gráfica tanto en magnitud como en fase. de la misma manera. Procedemos A cambiar nuevamente la señal triangular para ver qué es lo que sucede, y vemos magnitud que tenemos fase que resulta nuevamente, con lo cual vemos que ya está realizando la acción de integración. Dando otro pause y procedemos a inyectar una señal cuadrada, obteniendo los diagramas de bode con los cambios realizados parámetros, en la resistencia amplitudes. de entrada. Una vez estable el circuito, se nos presenta ya la generación de integración de cuadrada a triangular. Muy bien. Nuevamente verificamos el diagrama de bode, tanto en fase como en magnitud. Metemos los 720 para ver todo el rango. No. 720 y 720. No sé por qué se me movió. Fase. Ya. Tenemos las gráficas. Bueno, a fin de comprobar y variar con la resistencia para corregir el error offset de entrada, nos ayudamos de una resistencia en paralelo en el capacitor, como vemos aquí en la gráfica, y esto no es que sea la mejor solución como indicaba el documento, pero nos ayuda a tener una mejor y más normal salida en el amplificador. En aplicaciones reales no es necesario colocar esta resistencia, pues el integrador se utiliza normalmente dentro de un lazo cerrado. Se me apagó. Como mencionaba, no es la mejor solución, pero al momento queremos solamente ver cómo varían las gráficas. Aquí a continuación tenemos la señal de entrada sinusoidal y la señal de salida también. Variamos la señal a triangular, y obtenemos otra gráfica entrada triangular y salida sinusoidal. De la misma manera hacemos con la señal cuadrada y obtenemos hasta que se estabilice la señal de salida triangular. Muy bien. Si verificamos los diagramas de bode, tanto en magnitud como en fase,
son los que se nos había propuesto en la práctica inicial. El ejercicio son las gráficas que se nos había propuesto en el ejercicio planteado en el link. Tenemos las gráficas anteriores, las gráficas solicitadas, la 4.3, 4.4 y 4.5, y las gráficas de salidas, las cuales acabamos de ver en la simulación. Vamos a realizar por último para esta práctica colocar el derivador en serie con el integrador y recuperamos la gráfica inicial. Hacemos un pausa. Como último paso, como habíamos conversado, ya tenemos el derivador integrador. Aplicamos una señal cuadrada al inicio y tenemos una señal cuadrada de salida. Señal cuadrada de salida, que es la gráfica azul con rojo. Muy bien.